Dios los guarde, hermanos y amigos. Una vez más por este medio nos estamos dirigiendo a ustedes para explicar algo de lo que concierne a la palabra del Señor. En muchas ocasiones nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo puedo dar a conocer una petición que yo tengo ante Dios? Y desde pequeñitos nos han enseñado de una forma o de otra a tener comunicación con Dios. Y la comunión con Dios, comunicación con Dios se hace a través de lo que siempre conocemos como la oración. La oración tiene varios aspectos y tiene varias formas de verla. El tema que nos ocupa hoy es cómo recibir la respuesta a una oración, porque para todo hay un protocolo que hacer. Hay un protocolo para poder hablar con el señor alcalde, hay un protocolo para poder hablar con otras autoridades superiores. Siempre habrán cosas que cumplir. Y para la oración, pues a pesar de lo sencilla que es, también hay algo que es importante tener en cuenta para que la oración venga a ser verdaderamente efectiva. Esto nos incumbe a todos, pues todos necesitamos de la parte espiritual y todos necesitamos de Dios. En la parte del espiritual, todos conocemos que es a través de nuestro espíritu humano que hace comunicación con el Espíritu de Dios. Por eso podemos ser oídos y podemos comprender lo que Él nos envía, porque Él habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu habla al Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver cómo podemos recibir respuesta a una oración. Tenemos 7 puntos que he dispuesto en esta ocasión para que los pongamos por obra y veamos los resultados. Primero es decidir lo que quiere de Dios, es decir, cuál es nuestra petición de manera específica, porque a veces oramos mal y no recibimos porque oramos mal. A veces, Señor, tú conoces mi aflicción, tú conoces mi situación, ayúdame. Pero es que nuestras aflicciones pueden ser muchas. Puede ser una aflicción económica, puede ser una aflicción que tengo dificultades con mi pareja, puede ser que tenga dificultades con uno de mis hijos, puede ser que tenga muchas dificultades. El Señor, pues específicamente necesita saber qué es exactamente lo que Él quiere que haga por nosotros. Entonces, por esa razón, hay que decidir lo que quiere uno de Dios. Vamos a la palabra en Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Pedir la forma específica. Señor, estoy en dificultades, digamos, de salud, necesito en la parte de mi cuerpo, necesito que tú intervengas porque es necesario que yo esté bien para poder cumplir con todas mis responsabilidades y todo lo que he procurado hacer. Entonces, siempre debe ser de una forma específica. Hay una anécdota con respecto a esta forma específica. El pastor Cho es un pastor coreano y ha escrito uno de sus libros. En uno de sus libros que he leído, dice sobre una persona que fue enviada a Corea, un evangelista, o mejor, una persona que estaba dedicada a las misiones, un misionero. Fue enviado allí a un sitio a donde realmente había mucha pobreza. Y el hombre empezó a predicar sobre un Cristo de poder. Él era portador del Evangelio y fue a hacer su trabajo, a dar a conocer el Evangelio, pero en una pobreza muy extrema. Entonces estaba durmiendo prácticamente encima de cartones, no tenía cama, no tenía sino escasamente un cuarto donde poder pasar la noche. Entonces él se empezó a dar cuenta de que muchos de los moradores estaban viviendo mucho mejor que él y que él, pues como portador de las buenas nuevas del Señor y proclamando a un Cristo que todo lo puede y a un Cristo de poder, y estaba en semejantes condiciones.
Entonces empezó a clamarle al Señor: Señor, yo soy un hijo tuyo y estoy proclamando tu palabra. Yo tengo necesidades y tú las sabes. Ayúdame. Hizo esta oración durante mucho tiempo y no obtuvo respuesta ninguna. Pasó el tiempo y el hombre, desesperado porque pues su situación era muy lamentable, entró en un ayuno como para poder tener una mejor relación con Dios. En ese ayuno el Señor le explicó que era necesario que él fuera específico con todo lo que necesitaba pedir, que fuera muy específico, que porque él no sabía exactamente cómo bendecirlo. Habían muchas cosas en las que él veía que le hacían falta, pero que necesitaba saber cuál era la voluntad del siervo para que pudiera bendecirlo. Y efectivamente, entonces ya cambió la manera como estaba orando, cambió su postura y ya empezó a decirle: Señor, necesito una silla que tenga ruedas, una silla que tenga rodachines. Necesito una cama hecha de caoba y necesito un escritorio americano, y al igual que necesito una bicicleta también. Fueron 4 peticiones que le hizo muy específicas. Pasado el tiempo, una de las familias americanas de las que estaba visitando, llegó el tiempo en que ya se regresaban a Norteamérica, y todas estas cosas que el hombre había pedido las tenían esas personas y se las donaron. Es decir, el Señor envió todas estas cosas de la forma como Él las había pedido, y llegaron hasta Él, pero así, de esa manera, específicamente. Entonces esto nos enseña que con el Señor debemos ser muy específicos. En segundo lugar, dice: lea la Biblia en la promesa indicada. Hay promesas en la Biblia y todas las promesas están dadas para cada una de nuestras necesidades. Entonces de ahí la importancia de poder conocer la Biblia para saber dónde está ubicada una u otra promesa para la necesidad que eventualmente yo pueda tener. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es dado para Josué, pero también lo podemos tomar para nosotros, puesto que si ese libro del cual está hablando, que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, entonces es necesario que nosotros nos ocupemos de esta palabra y que la conozcamos y que sepamos exactamente dónde está la medicina para cuando tengamos enfermedad espiritual, desde luego. Dónde está cada una de las promesas para que la usemos adecuadamente y seamos específicos con el Señor. Entonces es la segunda: lea la Biblia en la promesa indicada. Hay promesas para todo. En los Salmos tenemos promesas, y a lo largo de toda la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todas partes podemos encontrar estas promesas. En tercer lugar, pida a Dios por su decisión. Pida a Dios por su decisión. Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es necesario pedir. Es cierto que el Señor lo sabe todo. Él conoce mi necesidad, inclusive mejor que yo. Sí, eso es cierto. Pero Él está esperando lo mínimo de nosotros, que le digamos y le pidamos. Claramente dice: pedid y se os dará. Es necesario pedir. Es necesario. Ahora, aquí se nota: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, como muy facilito. Pero, hay su pero. En otra parte de la palabra el Señor dice que si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros,
hay esas dos condiciones, que esa es una promesa pero condicionada a que si se hacen esas dos cosas, si permanezco en su palabra y sus palabras permanecen en mí, entonces sí puedo pedir todo y me será hecho. Entonces vemos que cada vez se va haciendo como más puntual las peticiones que nosotros hacemos. En cuarto lugar, crea que la recibe. En Marcos 11:23 podemos leer: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Crea que le recibe, es cuestión de fe, porque el Señor siempre nos ha dicho, es necesaria la fe. Y a través de la fe nosotros podemos esperar, podemos creer que el Señor lo hará. ¿Por qué? Porque existe la seguridad en nosotros de que como hijos de Dios vamos a recibir, puesto que si nos estamos afianzando en una de sus promesas, Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido y no nos dejará engañados ni descarriados. No, el Señor se va a encargar de todo. Lo que ocurre con la oración es que siempre nosotros debemos estar pendientes de cuáles son nuestras necesidades, sabiendo que hay alguien que las puede suplir. El proveer para nosotros, el Señor se ha encargado de nosotros, sobre todo para todas las personas a quienes nos hemos dedicado a difundir su palabra. Él se encarga de arreglar todas las cuestiones nuestras. A veces hay dificultades, sí, porque el ser cristianos no nos está exonerando de sufrir tribulación al igual que las demás personas. No, la sufrimos también de una forma y de otra. ¿Y por qué le ocurrió esto al hermano o al pastor? No, sencillamente ocurre tan igual como a otras personas. La diferencia está en que nosotros tenemos una actitud muy diferente a la que tiene otra persona que no conozca de Dios. Nuestra actitud es que en el conocimiento de Dios, Dios nos va a guardar de cosas que de pronto el enemigo quería hacer, pero Él tiene el control de todo y el enemigo no podrá avanzar más allá de donde el Señor se lo permita. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy seguros de que Él será nuestro guardador y de que Él proveerá todo lo que a nosotros nos hace falta, porque sencillamente Él ha sido nuestro Dios y en Él hemos confiado. Y a través de la fe nosotros tenemos la firme convicción de que Él nunca nos va a fallar, de que nosotros no vamos a estar solos en una travesía, que el desierto que llegan a veces, hay desiertos que a todo cristiano nos llegan. Sí, eso es normal, que a todos nos lleguen momentos en que pareciera que nuestras oraciones no suben del techo. Hay momentos en el que pareciera que Dios calló su voz y que ya no sentimos la voz de Él. Hay momentos en que pueden ocurrir estas cosas, eso es normal. No por el hecho, como les digo, de que nosotros somos hijos de Dios, vamos a estar siempre en un pedestal. No, estamos expuestos a lo mismo que cualquier persona, igual. Pero la diferencia es que nosotros tenemos fe en que así como la noche es oscura, así con el tiempo va clareando y para nosotros llegará la luz pronto. Bien. En quinto lugar, rechace la duda. Normalmente, cuando nosotros hacemos una petición, lo primero que el enemigo hace es sembrar duda en nuestro corazón. ¿Quién es usted para que el Señor le escuche? ¿Ha hecho méritos para que el Señor lo escuche? Hay un montón de dardos que el enemigo lanza, pero que si no tenemos puesto el escudo de la fe, cómo poder determinar, cómo poder detener esos dardos, nos van a hacer daño. Y nosotros vamos a sucumbir, vamos a debilitar nuestra fe. Pues son dardos que el enemigo lanza, pero también a través de Efesios nosotros conocemos de que hay
un escudo a través del cual podemos detener esos dardos que el enemigo lanza, para que no nos causen daño, para que con el escudo se detengan ahí y nuestra fe no tambalee y si podamos seguir creyendo. El enemigo siempre va a estar ahí porque está alrededor nuestro, como dice en Pedro, está alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y alrededor nuestro es buscando la oportunidad. Cuando dice alrededor es porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos un cerco que Él mismo nos ha colocado para que el enemigo no nos toque. Esto lo podemos ver en Job. Cuando el Señor reta al enemigo a que aquí en la tierra hay un siervo que no caerá, entonces el enemigo le dice, no, pues es que qué gracia, lo tiene rodeado con un cerco que ni él, ni su familia, ni sus bienes pueden ser tocados. Pero quítale ese cerco para ver si no reniega contra Dios. Y efectivamente Dios le autorizó para que le quitara ese cerco. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que todos tenemos un cerco. Él nos tiene protegidos a través de un cerco. Pero ¿cómo se logra ese cerco? A través de ser hechos hijos de Dios. Él nos colocó ese cerco. ¿Y cómo se mantiene? ¿Cómo se fortalece un cerco? A través de la oración. Eso sí es básico. Que nosotros tengamos una continua relación e intimidad con Dios para que ese cerco se vaya fortaleciendo. Que nunca se debilite, sino que se fortalezca verdaderamente. Por esta razón es necesario que nosotros sepamos que el enemigo siempre estará alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque sencillamente está buscando que ese cerco en cualquier momento sea debilitado y él pueda entrar y causarnos daño. Entonces, rechace la duda. Bien. Después, en el sexto lugar, medite la promesa. ¿Cuál promesa? Sencillamente la que hemos fijado y determinado para nuestro caso. Proverbios 4:20 dice la palabra: Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Esté atento a mis palabras. Es decir, nosotros debemos determinar en dónde está esa promesa para que nosotros afiancemos nuestra petición en esa promesa. A través de esa promesa, nosotros poder hacer esa petición. Y por último lugar, dele la gloria a Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gratitud es algo que en nosotros siempre debe aparecer. Nosotros siempre estaremos en deuda con Dios, porque nuestras acciones no dan para recibir la gracia que el Señor nos ha otorgado. No da. Por más que esfuerzos que nosotros tengamos en procurar hacer algo, sencillamente no va a alcanzar para todo lo que Dios nos da. Entonces, por lo tanto, en nosotros debe haber un espíritu siempre agradecido, porque en muchas ocasiones Dios nos libró hasta de la misma muerte y nosotros ni nos enteramos de que estuvimos a punto de perecer y el Señor nos libró. Otras veces sí lo notamos. Hace poco, el año pasado, para finales, tuve un accidente en el que poderosamente vi la mano del Señor ahí. No había otra explicación. Él me sacó de la misma muerte porque el accidente era para que hubiera perecido fulminantemente ahí. Pero el Señor nos cuida y es aquí donde vemos la grandeza de Él. Entonces, ¿cómo no tener un espíritu agradecido cuando estamos conscientes de en dónde estuve y de dónde me sacó? Entonces eso da para tener un espíritu de gratitud toda la vida, porque nos debemos a Él. Perfectamente donde no hubiera estado la mano protectora de Él, sencillamente el enemigo había cobrado mi vida. Y así en muchas ocasiones, de las pocas que uno se da cuenta, porque como les digo, habrán muchas ocasiones en las que sencillamente Él nos guardó y el testimonio de ese momento en el que nos guardó es que hoy estamos vivos y estamos contando el cuento. Entonces, hermanos, siempre habrán cosas en las que nosotros debamos hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, primero, decidir lo que uno quiere de Dios. Segundo,
ir a la promesa indicada. Tercero, pedirle a Dios con firmeza nuestra decisión. Después, creer que uno la recibe, tener la fe necesaria de que Él es justo y es poderoso para hacer que nuestra petición sea concedida. Después rechace la duda. El enemigo va a estar continuamente menoscabando nuestra fe. Meditar en la promesa, en esa promesa específica sobre la cual estamos sentando nuestra petición. Y después darle la gloria al Señor. La oración, como les decía, hermanos, es fundamental. Hay varios tipos de niveles en la oración. Hay una oración que se hace en 5 minutos y ya. Hay otra que dura un poco más y hay otra que en verdad es la que a Dios le agrada, cuando se ora en el Espíritu. Para este evento de la oración en el Espíritu es necesario conocer algo de lo que un siervo del Señor estuvo investigando y escribió uno de los libros que también he leído. Es de este siervo mesiánico, es judío, pero conoció del Señor, entonces estuvo escribiendo algunos libros, entre ellos Buenos Días Espíritu Santo. Entonces, en uno de estos libros él escribe respecto a la oración, y la oración dice, tiene varios niveles, al igual que lo tenía el tabernáculo antiguamente en el Antiguo Testamento. El tabernáculo era donde estaba la presencia del Señor, pero estaba conformado por varios elementos. Y elementos y partes. Una de esas partes eran los atrios, otra parte era el lugar santísimo y otro era el lugar santo. Entonces dice, cuando nosotros venimos en la oración, normalmente llegamos a los atrios. En los atrios es donde nosotros nos arrodillamos y empezamos a hablarle al Señor. Pero resulta que nos duelen las rodillas, resulta que un carro pitó en la calle, resulta que hay muchas molestias y hay interferencias y no podemos casi concentrarnos en ese tipo de oración, porque hay muchas cosas. Sin embargo, hay que permanecer, hay que prevalecer y insistir en esa oración. Se llega un momento en el que algo ocurre, estando en esa lucha de que yo quiero hablar con el Señor, pero no puedo porque me acordé de una cosa, me acordé de la otra, escuché una cosa, me dolió, me asientan las rodillas, cualquier cosa puede ocurrir. Pero si llega un momento, hermanos, en los que algo se rompe, pasa uno de un lugar a otro, y es donde Benny Hinn dice, pasan de los atrios al lugar santo. Cuando se pasa al lugar santo es donde uno llega y prácticamente no necesita uno el estar pensando qué es lo que uno le va a decir a Dios, porque el Señor Espíritu Santo toma el control de la oración que uno quiere hacer. Él empieza a interceder por uno. Entonces la oración ya se hace muy fluida. Entonces ya no tengo necesidad de buscar palabras para cómo poder expresar lo que yo quiero decirle al Señor. Entonces se hace muy diferente, a tal grado que uno a veces, uno mismo se pone a ponerse cuidado respecto a lo que uno está hablando, porque no es de uno, porque sencillamente el Espíritu de Dios toma el control. Cuando se está en ese momento, entonces es cuando se dice que se está orando en el Espíritu, porque prácticamente el Espíritu es el que toma el control de los labios de uno y Él es el que está hablando por uno. Esa es la oración que Dios quiere que le hagamos, con espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? En espíritu sí, es en espíritu el que está intercediendo a través de mi espíritu para poder llegar esa oración a Dios. Pero en verdad es porque es la verdad la que estoy tratando. Estoy tratando con el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Muchos de los brujos utilizan esta misma forma, llegan al Espíritu, a comunión con el Espíritu, pero no es el Espíritu divino, es el Espíritu satánico. Entonces ellos no oran en espíritu y verdad, ellos oran en espíritu y mentira. Nosotros sí lo hacemos en verdad porque buscamos al Señor Jesucristo, que es la verdad. Este es el tipo de oración que le agrada al Señor. Por tanto, es necesario que nosotros ejercitemos este tipo de oración. Entonces ya cuando se hace fluida esa oración, ya no corren 10 minutos,
ni corren media hora. Se pierde la noción del tiempo, se emerge uno, es decir, está uno dentro de la oración que se pierde la noción del tiempo. Entonces, estamos llamados a hacer ese tipo de oración en el Espíritu. Y finalmente, cuenta Benny Hinn que la tercera etapa es ya cuando se pasa al lugar santísimo. Primero en los atrios, cuando estábamos molestos porque no podíamos concentrarnos. Después llegamos al lugar santo, que es a donde se hace la oración fluida y el tiempo no cuenta. Y al final llegamos al lugar santísimo, en donde nosotros nos callamos, en donde ya no hablamos nada, sino sencillamente damos oportunidad a que el Señor nos hable. Y Él habla, porque es la oportunidad que Él tiene para hablar. A veces nuestra oración lo hacemos como un monólogo, de una sola vía, y una comunicación siempre debe tener un receptor y un emisor. Nosotros somos los emisores, el receptor viene a ser Dios. Pero si no damos ocasión a que Él también se comunique con nosotros, entonces va a quedar la oración trunca, porque no va a haber comunicación. Entonces, hermanos, esta es una forma de poder hacer una oración efectiva, una oración en el Espíritu, y todos podemos llegar a esos niveles. Es necesario perseverar, empezar a entrenar, y estamos seguros de que todos podremos llegar a estas estancias. El Señor no es esquivo a nadie. Él se deja hallar. Si nosotros de corazón lo buscamos, Él se deja hallar. Y cuando habremos encontrado esa forma de poder orar, entonces nos sentiremos satisfechos, porque habrá satisfacción en nuestro corazón, porque su Santo Espíritu llenará en nuestro espíritu y hay paz en el corazón, hay plenitud de gozo. Entonces son de las cosas espirituales que son incontables, porque solamente puede apreciar la magnitud la persona que lo está sintiendo. Entonces yo los invito a que hagamos esa experiencia. El Señor está dispuesto para que nosotros pongamos en sus manos nuestras peticiones y de esta manera podamos recibir las respuestas a cada una de nuestras oraciones. Padre, te damos muchas gracias porque una vez más tú nos has dado la oportunidad de poder compartir lo que tú nos has enseñado y las experiencias que nosotros hemos tenido, Padre. Oro para que todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando puedan tener estas experiencias, Padre. Que tú los metas en el río de tu Santo Espíritu y que pueda fluir su oración haciendo la petición adecuada y necesaria para cada una de las necesidades de todas las personas quienes nos están viendo, de todo habitante de Nopsa, de todo habitante que tenga necesidad. Él es suplidor de todo. A Él podemos ir porque Él es la provisión, es la providencia a la que todos podemos tener acceso. Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú estarás escuchando cada oración si se hace de la forma indicada. Muchas gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los guarde.